con Natalia Guzmán, con ustedes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a este programa de Ciudad Real en Vida en Familia. Están con volumen, pueden hablar. Ya tienen volumen, Tita. Ya están con volumen. Adelante. Buenas noches. Es nuevamente para nosotros una gran alegría poder verlos. Y también queremos aquí presentarles a mis nietos. No sé si se puede ver. Quizás. Sí, se mira bien, gracias. Qué lindo, la familia, miren. Wow. Son los nietos que el Señor nos ha bendecido. Así es que estamos muy expectantes por este grupo, ¿verdad? Con el cual estamos compartiendo esta noche. Creo que es en Quito, donde tú te encuentras. Así es, Tita. Estamos en Quito, Ecuador. Pues mire, una bendición, porque nosotros tenemos tan gratos recuerdos de esa nación. Nos bendijeron mucho y nos siguen bendiciendo, y incluso unas alabanzas bien preciosas que vinieron de parte de los hermanos ecuatorianos. Así es que reciban saludos. Nosotros en la casa tuvimos la bendición de tener al hermano de apellido Pastor, ¿verdad? Y compartimos con ellos buenos tiempos. Y me alegro, Luis y Teresita, y ya tus hijos hemos sabido también de que ya son los jóvenes, y ustedes también creo que ya están en la etapa de abuelos, ¿no? ¿O todavía no? Así es, ya somos abuelos. Somos abuelos de 7, Tita. Somos abuelos de 7. Mire, pues son abuelos de 7, pero no parecen. Oye, están bien jóvenes todavía para ser abuelos. Pues esta noche queremos en realidad de dar un pequeño testimonio de lo que el Señor ha sido en nuestra vida. Nuestros hijos para mí son el tesoro más grande y el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Han sido unos hijos que nos han honrado, nos han bendecido mucho en todas formas, nos han cuidado y nos siguen cuidando. Vemos la fidelidad del Señor, y yo sé que ellos van a recibir esa bendición que dice la palabra de Dios, porque han estado al cuidado de nosotros. Quisiera hablar más de ellos. Por pero favor, yo sé que cuéntanos más, Tita, cuéntanos más de tus hijos. Para eso estamos acá, porque esto se llama vida en familia. Eso es lo que más necesitamos. Gracias. Pues les cuento que también nos estamos gozando con nuestros nietos. Ya tenemos una señorita, Anita, que ya está en su último grado ya para salir de química bióloga. Es una niña muy tranquila, muy especial. Rebeca es todo lo contrario, es una chica muy activa, alegre, y ella está trabajando en un programa, ¿no? De televisión, porque le gusta mucho todo eso de la cámara. Y entonces, gracias a Dios. Ahí están estas chicas. También tenemos a los hijos de Gustavo. También lo que nos bendice mucho de los hijos de Gustavo, que el Señor les ha dado un don de la música. Entonces, ya están componiendo canciones. Y se están, nos gozamos mucho con los chicos que están activando aún en este tiempo de pandemia, tienen sus reuniones y llevando amigos y estudiando a la. Entonces ahí están nuestros chicos, Esteban y Andrés. Y luego están 3 chiquitos que tenemos aquí, ni tan chiquitos, ya son altos, son los jóvenes, porque a todos les digo José David, José Daniel y José Gabriel. Ellos son unos chicos también de José, es que nosotros los José David, él le gusta mucho toda esta cosa de tecnología.
Gabriel también le gusta, tiene su programa que, bueno, no sé cuántos seguidores, no sé cómo le llaman a eso, pero hace muy bonitos programas. Y José Daniel, él es muy bueno para la música, también es bastante, saca muy buenas notas y está ya en un grupo musical de Zona 16. Entonces nos sentimos, y los hijos de Briseida, que es una bendición también, Isabela y Pedro. Y nuestros dos hijos les digo yo porque también es el esposo de Briseida, Carlos Tavo y de Eric. Ellos han sido muy buenos, yo no les llamo yernos, son muy buenos hijos también, bastante se han preocupado por nosotros, nos apoyan. Entonces, ¿qué más pedirle al Señor, verdad? ¿Qué más pedirle al Señor? Que solamente que el Señor los bendiga en lo que nosotros podemos apoyarlos. Aquí estamos. Estamos, gracias a Dios, realizados con ellos. Yo creo que el tiempo que nosotros servimos en el ministerio, más que todo, Jonathan se involucró bastante, yo sí siempre estaba en casa, pero veo que el Señor nos ha recompensado con los hijos. Así es que a veces uno siembra por otro lado, pero el Señor también sembró en ellos, puso muy buenas personas que los discipularan. Bendigo la vida de Isabela, bendigo la vida de bastantes hermanos que fueron también parte de la vida de mis hijos. Y todos, ustedes también, siempre recuerdo muchos tiempos cuando empezaban las iglesias en el mar. Yo me recuerdo que Montenegro, el doctor Montenegro, el doctor Adolfo Montenegro tenía su granjita. Entonces ahí íbamos después de la reunión del domingo, llevábamos comida y allá. Ustedes saben que el doctor Montenegro le gustaba mucho ser el que asaba la carne, ¿no? Entonces pasamos tiempo buenos. Un día nuestros hijos están así, jovencitos y todo, y dispusieron ir a Barranquilla, ¿no? Se fueron ahí. Y resulta que Lourdes, tú conociste a Lourdes, la hija de Juanita, de Juanito y de Maggie. Era chiquita. Y ella era muy traviesita. Y no sé cómo se fue a meter a un lodazal. Total de que la niña llegó llena de me recuerdo que Maggie pegó el grito en el cielo y total de que fue una cosa bien chistosa, ¿verdad? Pero la recordamos mucho y ahora que vemos a esta niña ya grande y a veces sirviendo en el Señor, porque ella estuvieron mucho tiempo sirviendo en una iglesia Intimidad con Dios, y yo se me recordaba de lo traviesa que había sido. Y muchas cosas que quedaron grabadas en nuestra mente y en nuestros corazones de toda esa temporada. Por eso la iglesia en el hogar es tan importante, hermanos. De verdad es que ahí nos conocemos, ahí nos hicimos amigos. Éramos hermanos, pero también éramos amigos. Entonces, es tan especial, yo creo, que seguir con esa relación y una dinámica para crecer en el Señor y conocernos mucho más. Ser transparentes, eso es muy importante. Bueno. Hay algo de Ecuador que nos recuerda mucho y nos identificamos. En primer lugar, Ken Isabela era atrasado, decíamos nosotros. Y dispuso llevar a Jonathan y a la hija de Sony, Katie Pais. Y se fueron a hacer vía aérea, una parte de caballo, una parte, no sé, pero la cosa es que llegaron.
hasta donde yo me recuerdo que de Bogotá para la frontera con Ecuador fue en bus y una cosa tremenda, larga, pero importante que llegaron y el Señor los usó. Recuerdo también la situación de Julito, que pasó la presencia del Señor. Julio Pineda. El esposo de Julio Domínguez. Julio Domínguez. El esposo de Miriam Domínguez. Incluso éramos vecinos acá con Miriam y nos tocó ir a recibir el cadáver. Qué triste, pero el gozo que tenía Miriam era indescriptible, sabiendo que había entregado su vida en el servicio al Señor. Entonces, ese tipo de elementos, la situación de lo que le pasó a Rafa, que se quedó sin respiración en Quito, tantas cosas que tienen que ver con esa nación tan especial. El Rafita se creía muy campeón, que si con los años y la altura y todas las cosas, pero es parte de, y guardamos todos esos gratos recuerdos de Ecuador. Amamos el Ecuador. En una oportunidad vinieron unas hermanas, aquí las hospedamos, de apellidos Vaca, creo que era una. Vaca, ¿sí? Hacía apellidos raros, ¿verdad? Pero compartimos muy buenos tiempos. Así que estás en un buen lugar y quizás el Señor nos permita la oportunidad algún día de conocer el Ecuador y estar a la mitad del mundo. Que estemos bien en corazón por la altura. No somos como don Luis, que qué buena salud tiene para vivir ahí, Teresita, increíble. Ha sido maravilloso el estar en este país, en esta nación. Por supuesto que los ecuatorianos ya nacen en esta altura y desarrollan un cuerpo y, pues, para que vean, ya nos ganamos 2 medallas de oro en el Ecuador. Estamos con 2 de oro y una de plata. Es decir, que el corazón sí funciona bonito aquí en el Ecuador. Y creo que los hermanos dan testimonio de la bendición que ha sido para nosotros. Estamos súper contentos. Pero el tema hoy es de ustedes. Han desarrollado una familia hermosa. Cuéntenos un poco de sus raíces, cómo se conocieron, cómo llegaron esa pareja tan linda que siempre les vio a ustedes, porque les quiero mucho, porque les he visto lindos. Conozco a la familia también de Tita y a la familia de Guzmán por otro lado, a David y a los hijos de David y a toda la familia que les hemos querido tanto. Cuéntenos un poco de esa historia, quizá a grandes pasos para que nosotros podamos verla. Ok. Pues sería capítulo 2. Como les compartimos el domingo. Recuerda, Jonathan, que este es un grupo nuevo. Así es que aquí estamos, un nuevo grupo que tenemos el honor de tenerte. La mayoría ecuatorianos. Ok, de acuerdo. Pues compartíamos que nos conocimos cuando tenía Tita 7 y yo tenía 8 años, 1950, imagínense. Y ellos, la familia de mi esposa, vivían en San Marcos. Y por asuntos de salud se vinieron a la capital por recomendación médica. Precisamente la altura de San Marcos ya no le caía bien a mi suegro. Y San Marcos es bajísimo comparado con Quito, me imagino. Sí, entonces por eso se vinieron a la capital. Y llegaron a vivir a una casa que habían adquirido recientemente a cuadras de donde estaba la iglesia, una iglesia evangélica presbiteriana Peniel, que me iba para el pastor. Entonces ahí nos conocimos. Un paréntesis. Resulta que los papás de Jonathan, mi mamá estudió en la Patria, en un colegio de la Patria de Quetzaltenango. Entonces ahí, de parte del colegio, como era evangélico, los llevaban a la iglesia Betel, al grupo de jóvenes. Entonces, y ahí mi mamá conoció, era parte del grupo, el papá de Jonathan, Víctor Guzmán, y la mamá que se llama Marta de Rodríguez. Entonces mi mamá desde en ese tiempo los conoció, ¿verdad? Y cuando llegamos nosotros allá, venimos buscando iglesia. Entonces fuimos a Peniel. La sorpresa era que los pastores eran conocidos y amigos de
de mis papás. Entonces ahí hubo ya una relación. Entonces mis papás invitaban mucho a los pastores a la casa para desayunos y todo, y se llevaban también a los hijos, ¿verdad? Entonces, ya, así fue como nos conocimos. Así fue esa etapa. Y como se trata de intimidades, ¿verdad? Resulta que mi papá, a los 17 años, ya el alcoholismo estaba empezando a hacer mella en él. Y le tocó con un grupo de amigos ir a apedrear el techo de la iglesia presbiteriana Betel. Como era lámina, cuando caían esas piedras y rodaban, era un ruidero cuando estaban los hermanos en la reunión normal. Pero en una oportunidad del Señor, mi papá se le quedó viendo a alguien que era miembro del coro, y era mi mamá. A partir de ahí dejó de tirar piedras, ya se interesó en ella. Y se casaron en 1941. Ella, como pastor, se vino al seminario presbiteriano. Mi mamá estudió en el bíblico centroamericano. Y entonces empezaron a servir. Y el primer lugar donde los enviaron fue a Chinautla, a 12 kilómetros de la capital. De tal manera que ahí nació hace casi 80 años en Chinautla. No había ni luz. Las luciérnagas eran las lamparitas Rayovac. Eran con lo que nos movían. Y ahí me tocó nacer en un petate y en una casa de paja, donde hacían tinajas. Ahí me tocó, y como mi papá andaba prendido en la obra y no sabía de las primerizas y todas las cosas, andaba en sus actividades, y mi mamá ya casi por morirse. Por eso digo, Dios tiene planes preciosos. Le dio la vida a mi mamá y me la dio a mí. Cuando llegó la comadrona, eran las 8 u 8:30 de la noche, puras luciérnagas y toda la cosa. Vaya que llegó, ya estábamos semi-muertos los dos. El cordón umbilical enrollado, mi mamá ya no daba más. Y algo irónico, siendo presbiterianos, teníamos acceso al Hospital Americano, que fue uno de los mejores hospitales de Guatemala en aquella época. De hecho, mis 3 hermanos nacieron ahí, pero a mí me tocó nacer en ese lugar y en esa condición. Pero después digo yo, y hace poco me dieron hace unos años, en mi intimidad con Dios, me dieron una profecía. Un hermano que también le dio profecía a Pepe. Le dijo el Señor Jonatán que yo le escogí a él desde el vientre de su madre. Decirle que estuvo cerca de morir, así como su mamá. Pero yo los conservé la vida porque tenía grandes planes y propósitos para sus vidas. Mi mamá fue esposa de pastor 65 años. Murió a los 94, mi papá a los 86, y sirvieron al Señor, y el fruto sigue por delante. Y aquí estoy todavía, y con el deseo de ser útil aún en el reino. Qué hermoso. Aquí está María Teresa también. María Teresa, levanta tu mano para que te vean los hermanos. Quiero ver a Tere. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, Tita, Jonatán, Briseida, por ahí te vi, sí, qué lindo verlos. Ustedes cada día están más guapos, más lindos. Adelantaste porque te íbamos a decir, tú eras Patoja. Sí, están re bien. Conste que Patoja aquí en Ecuador significa guambra. Más bien, para Guatemala es guambra. Patoja en Ecuador es coja. Que cojea. Pero yo sí lo comprendo muy bien. Gracias. Qué lindo verlos y tenerlos aquí en el programa de Una Noche en Familia. Y como ustedes están diciendo, lo más importante creo yo que recibimos en nuestros inicios fue ese sentido de familia, de comunidad, de vivir una vida natural, transparente entre nosotros, que cómo es de hermoso los vínculos que el Señor formó, que no se rompen,
porque son en el amor de Él el vínculo perfecto. Aunque han pasado tantos años, hay tanta distancia. Ahora, por la gracia de Dios y estos medios, nos podemos conectar de nuevo. Entonces es una maravilla. Yo estoy súper agradecida al Señor por lo que nos ha permitido vivir en este tiempo. Que si el enemigo quería traer tragedias a nosotros, la familia de Dios nos ha traído bendiciones. Dios ha convertido lo que el enemigo planifica mal, el Señor lo planifica, lo convierte para bien, definitivamente. Y este es uno de los bienes grandes que nosotros hemos recibido, volver a ver a nuestros hermanos que amamos tanto y como que traer esa conciencia a nuestra vida que lo que el Señor sembró, lo que el Señor forjó en nuestros inicios, lo que es Él, nuestra roca firme, nada lo ha desbaratado, no nos ha conmovido ninguna tormenta, ni el tiempo, ni nada, sino que hemos sido más fortalecidos y por eso es que los veo mucho más hermosos, guapos, más fortalecidos. Gracias a Dios, no somos los mismos de hace 40 años, no somos los mismos. Hemos mejorado. Sí, qué lindo. 40 años como nada, Tere, sí, así es. Gracias por el piropo. De... Qué gusto verte, Tere, de verdad. Qué gusto verte, sí, bastante bien, bastante. Los vemos llenos de ese gozo y del Espíritu del Señor. Están bien guapos, entonces, en vez de guapísimos. Yo creo que eso significa ya también lo mismo que aquí. Gracias, Tita, gracias. Yo les quería decir que oír la historia de tus papás, recuerden, hermanos, todos que el evangelio en Latinoamérica era un evangelio en ese tiempo súper perseguido. Gracias a Dios no les quemaron la iglesia, porque aquí en Ecuador quemaron algunas iglesias evangélicas al principio y la persecución para los cristianos era tremenda. Los veían en la calle con las Biblias y les insultaban, les tiraban piedras y todo lo demás. Pero esos milagros de que se enamoran de las chicas evangélicas, qué guapas que eran, han de haber sido guapísimas, para que los muchachos mundanotes ahí les pusieron el ojo a las evangélicas, ¿no es cierto? Lo mismo me pasó a mí. Yo era mundano y le puse el ojo a la María Teresa. Así es que por eso yo busqué la iglesia. Así es que no estamos lejos de esa historia. Y por cierto, María Teresa y yo también nacimos en el Hospital Americano, pero claro que algunos añitos después. Miren pues las coincidencias. Cuéntenos un poco de lo que ha sido la trayectoria de ustedes, cómo Dios los ha usado y si es que tienen alguna anécdota que esté en su corazón que nos quieran compartir como familia. Bueno, de nosotros, miren, yo quiero decirles algo. Como el debate es generacional, yo me siento muy bendecida como el Señor llevó a la vida nuestra. Les voy a contar. Mi abuela era una mujer que ya estaba para morir. En ese tiempo no se sabía de cáncer ni nada, ella tenía una hemorragia y la fueron a dejar al hospital. En el hospital le dijeron, bueno, ella no tiene remedio, así es que va a morir, entonces déjenla aquí unos 2 días y a ver qué tal. En eso llegó una viejecita. Yo siento que tal vez fue algo del Señor, porque en ese tiempo el evangelio era perseguido, como tú dices, ¿va? Y esa viejecita le dijo, mira, mija, es cierto que han dicho que vas a morir, pero ¿a dónde va tu alma? Le dijo, pues voy al purgatorio. Le dijo, no. Viene ella y le da el mensaje del evangelio. Y ella dijo, no tengo nada que perder, yo quiero recibir a ese Cristo, le dijo, yo quiero. Y eso, en la noche ella vio al Señor en la cruz y le dijo, mujer, eres salva y eres sana. Y entonces, en la mañana, cuando los médicos pasaron, vieron que ella no tenía hemorragia, le vieron un rostro, le dijo, bueno, ellos no decían milagro, pues, usted se va a su casa porque no tiene nada.
Había unos misioneros en San Marcos, los primeros misioneros que llegaron, que eran poquísimas las personas. En San Pedro, nosotros, son 2 pueblos. En San Pedro no había personas cristianas. Entonces mi abuela empezó a llegar a los servicios y el Señor la usó de una forma, ella no sabía leer, mas sin embargo, con el deseo de leer la Biblia, ella pidió y resultó leyendo la Biblia. En segundo lugar, el Señor le empezó, ¿y qué hacía para llevar el evangelio? Entonces, dice que a mis tíos les decían que ahí estaba el diablo y no les vendían la comida en ese pueblo, tenían que ir a otro pueblo. Y entonces, dice que mi abuela se pidió al Señor y el Señor le fue poniendo personas enfermas. Y ella visitaba a esas personas enfermas y el Señor le fue dando ideas de remedios caseros, de cosas, y la gente sanaba. Y así fue como llegaron las primeras familias. Y ese es un pueblo ahorita que les digo que hay de toda denominación de cristianos. Es un pueblo que yo digo que son como 75-80% de evangélicos, ¿verdad? Entonces, y toda la familia de mi abuela, involucrados unos en el IME, en varios ministerios. Y hay bastantes profesionales también cristianos. Entonces, esas son mis raíces y yo le doy gracias al Señor porque la abuela, siendo de la iglesia centroamericana, y ustedes saben que la centroamericana es bastante, no es muy amplia con el Espíritu Santo. Y esta viejita, a los 92 años, me recuerdo un día que la fui a ver y me dice, hija, fíjate que me pasó algo. Yo estaba en el patio y vi una mariposa, me dijo, y viene y se posa en mí. Y algo precioso. Y esta viejita empezó a dar profecía. A cada uno le empezó a dar la profecía y mira, todo se ha cumplido. A muchos los bendijo, le tomó sus manos y me dijo, una reunión que tuvimos con los primos, fue algo precioso. Entonces, miren, para mí eso es algo, es una herencia del Señor. Ajá, ahora, doctor Natán, sigue. Sí, gracias. ¿Ah? Parece que el tiempo es poco. Casi no se oye. Digo, tranquilos porque aquí estamos contentos. Nadie se va a su casa, todo el mundo se queda ahora en su propia casa, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que salir corriendo, pero maravilloso lo que nos contestas, nos cuentas, porque precisamente esa es la herencia del Señor y la bendición que pasa de los padres a los hijos y de los hijos a los nietos a través de aquellos hombres de Dios y mujeres de Dios que recibieron el evangelio, gracias a Dios, en aquel tiempo de persecución. Había que ser un gran cristiano para llegar a esa edad y seguir compartiendo el evangelio y no tener miedo de seguirlo compartiendo. Maravilloso, Tita, lo que nos has contado. Jonatán, continúa, por favor. Ahí se pone en volumen. Ponte volumen, Jona. Pónganse volumen en el teléfono. En el micrófono rojito, ahí plastas en el clic al micrófono. Todavía no. Yo te digo, ahí está. Perfecto. Ok. Llegó Tita. Es la ingeniera. Tampoco. Pues una anécdota más que para mí pues me agrada mucho y compartirlo, por supuesto. En el año 1965 acababa de entrar a trabajar en el Banco de Guatemala. Estaba por entrar a trabajar al banco. Tita acababa de empezar a trabajar en el materno infantil, si te acuerdas, del IX. Pues en esa Semana Santa,
la familia de Tita, como ya vivían acá, planificaron ir a San Pedro Zacatepeque. Que si la que se vino desde que ellos salieran de acá, fue doña Nila, la abuelita, la abuelita de Tita. De repente la ven llegar. ¿Y qué pasó? Es que quería venir con ustedes a ver si vamos al puerto, no sé qué. Le gustaba mucho ir al mar. A don Germán se lo dijo mi suegro que le encantaba ir al mar. Entonces, como el señor trabajó en el lugar de irse a San Pedro a aguantar frío, se fueron al puerto. Bueno, un amigo nuestro trabajaba en la aduana del Puerto San José y teníamos 3 o 4 días de estar en un pedacito de las casitas de ahí. Y en ese tiempo se llegó el domingo de resurrección. Entonces, ya se imaginan cómo en 1965 casi que solo el tren iba al puerto de San José. Entonces, se empezaron a llenar todos los vagones del tren que salía a las 2 de la tarde, el de las 2:30, y había más gente. Entonces, este amigo que trabajaba en la aduana nos dijo, miren, se va, ya hay mucha gente y se va a ir también este grupo de vagones. Entonces nos subimos con mi hermano y toda la cosa. No había nadie en el vagón al que subimos. Cuando se regó la noticia de que se veían su cuñado, un amigo de él que era como primo, por las ventanas y empezaron a guardar lugares y resulta que ahí nos juntamos las 2 familias. Ya caminando el tren y toda la cosa, aquel movimiento, ¿se acuerdan, mamá? Dice mi mamá, ahí como que va la familia Fuentes. Y digo, sí. Ahí nos encontramos después de 17 años. Y a partir de ahí ya seguimos la cosa hasta que el Señor nos unió. Así que el Señor es un Dios de milagros, constantes. Y Él tiene Qué hermosa historia, qué hermoso, Jonatán, lo que nos cuentas, porque esa es la vida, ahí donde uno ve los propósitos y cómo Dios los vuelve a unir como familia. Briseida, Exacto. ¿tú qué puedes contar alguna historia de familia con tus papás? O te puedes poner volumen con confianza, Briseida, aquí somos todos amigos. Ahí te pones volumen, Bris. Ponte volumen, esto. ¿Qué son? Es que no, todavía no, me agarras a ver, en curva, sí, me agarraste en curva, Luis. Pues, ay, ¿qué puedo contar? Ay, hay tanto. Algo, solamente una cosa, algo que te haya ocurrido con tus papis. Mira que tus papás están sacando historias pues maravillosas. Sí, qué bendición poder escuchar eso y lo bendice a uno también, ¿verdad? Ajá. Pues cuando nosotros llegamos a Verbo, éramos jovencitos, yo tenía 12 años, fue cuando empezamos a llegar a la iglesia. Yo recuerdo que mis papás como que estaban buscando iglesia y fuimos a varias iglesias. Y por una u otra razón no encontrábamos hasta que Tito Marroquín invitó a mis papás a Verbo, ¿verdad? Pero era en la Cámara de la Industria, eran unas reuniones de unos gringos locos y que estaban muy bonitas, entonces fuimos. Para nosotros fue así bien raro, porque no era una iglesia, sino que era un auditorium de la Cámara de la Industria, muy bonito, y era como ir al teatro, como ir al cine, algo así, era interesante, ¿verdad? Daba esa emoción, porque hasta los sentaban en butacas y pues para uno de Huiro, ¿verdad? Era algo muy diferente. Y muy linda la alabanza, los llevaban a los niños en bus a Casa Verbo, que era la escuela dominical. Y era muy diferente. Después llegaban los papás a traer a los niños ahí a Casa Verbo y a veces vendían, no vendían, sino que daban refacción y era muy bonito, se quedaban platicando las personas y todo.
Y yo recuerdo que nos gustó mucho porque era una iglesia muy familiar y muy diferente, no era una iglesia común. Eh, y así fue como nos fuimos quedando, ¿verdad? Al siguiente año entramos al colegio, que era el segundo año que iba, que estaba. Yo entré a primero básico. Estuve todo mi básicos y magisterio. Y para mí ha sido una bendición el poder crecer en el Evangelio, ser parte del grupo de jóvenes, de discipulado de jóvenes, y como que el Señor ha guardado mi camino, ¿verdad? En Él me ha guardado muchísimo. Pues creo que toda mi vida ha sido resguardada en el Señor y yo puedo ver su fidelidad, su bondad. Siempre ha habido luchas, siempre ha habido cosas eh, que, que vienen, ¿verdad? Que han venido a mi vida, pero he visto como la fidelidad de Dios me ha mantenido en su camino. Y eso es lo que yo puedo decir, ¿verdad? Mm, solamente. Hermoso, Briseida, hermoso. Me haces acuerdo que María Teresa y yo con nuestros hijos también llegamos a la Cámara de Industria. Y es interesante porque, como tú dices, iglesia era iglesia. Las iglesias católicas muy formales y las evangélicas muy formales. Eso de ir a una cámara de industria, a un salón de esos con butacas, parecía que vas al teatro o al cine. Pero bueno, para muchos era como impactante. Y también nos encantó la alabanza y todo lo que tú dices, qué hermoso. Y también mandábamos a nuestros hijos a la casa Verbo donde les daban a los niños clases, todo lo que nuestros hijos eran un poquito más pequeños, ¿no? Sí, eran bien ¿Verdad? pequeños. Sí, ahí fue donde Dios, cuando yo llegué por primera vez, llegamos con María Teresa por primera vez ahí a la Cámara de Industria, fue donde Dios me habló y me dijo, yo te voy a enviar en un equipo misionero, yo te voy a enviar como misionero desde esta iglesia, yo te voy a enviar como misionero. Y yo le conté a María Teresa, Dios me acaba de hablar y me dijo esto. Y para entonces nosotros estábamos en pañales en el Evangelio. Claro. Pero mira cómo Dios, desde entonces, esos son los milagros que está diciendo Tita y Jonatán. Las cosas, cómo Dios obra y cómo Dios toca nuestro corazón. Gracias, Briseida, por tu participación. Por supuesto, si está Jonatán Hijo y Claudia, podrían ellos, si quieren, ponerse el micrófono y hablar, por supuesto. Pero mientras tanto, Tita y Jonatán, padre, ¿qué más, algo más que todavía tengan por ahí que contarnos? Depende del tiempo. A ver, avanza tú. Bueno, no sé, les contaba algo de las experiencias que se nos ha permitido pasar, ¿verdad? Y no como el trasfondo de, bueno, nosotros venimos de la iglesia, yo vengo de la iglesia centroamericana y mi esposo de la presbiteriana, que son iglesias muy, Ya no saben. sí. Tradicionales. Tradicionales, sí, ¿verdad? Entonces, lo del Espíritu Santo, pues uno recibe la llenura y ya tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero resulta que yo me bauticé en la iglesia Nazaret de aquí de la Avenida Bolívar. Pero seguíamos religiosamente, yendo los domingos y los servicios de damas y pues. Pero sí había algo todavía que necesitaba, pues el caso. Y resulta que murió mi papá y mi mamá pues se enviudó y quedó joven de 45 años y luego se casó nuevamente, pero
fue algo tan, nosotros ya no vivíamos, ella se fue a vivir otra vez a San Marcos y nosotros aquí no teníamos mucha comunicación y resulta que una persona que era, pues practicaba el espiritismo y todo, se casó con ella y ahí hubo como una ruptura entre nosotras, ¿verdad? Porque yo cuando supe eso le dije a mi mamá, mire, la luz y las tinieblas, pues no, entonces mi mamá pues no mucho le gustó y hubo una separación. Pero resulta que después de los años, mi mamá se dio cuenta, pasaron muchas cosas y ella vino a vivir con nosotros, ya ella separada, y tuvimos un tiempo muy bonito, 2 años muy bonitos con mi mamá, una reconciliación, ella reconoció, me pidió perdón, pero ella empezó a enfermarse en ese tiempo y pues fuimos a varios médicos y todo. Y cuando llegó una gravedad y todo, que la vio un neurólogo, entonces ellos le detectaron cáncer en el cerebro. De ahí la operaron, tuvo una operación. El doctor me llamó y me dijo, mire, el cáncer está avanzado, le sacamos solo una parte, tiene 3 meses de vida, aproveche, va a tener unos meses de lucidez para arreglar las cosas. Bueno, cuando me llegó esa noticia, la verdad es que eso lo utilizó el Señor como para una búsqueda más fuerte. Entonces empezamos a ver, bueno, yo empecé con la inquietud de algo, ¿verdad? En eso me dijeron que en una iglesia de Lima oraban por enfermos. Fuimos ahí y vimos algo diferente, ¿verdad? Pero mi mamá estaba renuente, ella como que cerró no sé, era espiritual. Yo empecé a buscar al Señor y un domingo que le dije a mi esposo que fuéramos, alguien dio una profecía y era ahí estaba yo pasando la situación y todo, ¿ah? Cuando yo sintiera que estaba frente al altar, llorando y recibiendo al Señor. En realidad, yo ya había sido bautizada, pero ahí fue donde yo siento que recibí al Señor, abrí mi corazón. Y fue un cambio bien especial, porque entonces ya mi mamá empezaba con sus dolores y todo, y yo una tarde que ella estaba muy desesperada, le tomé la mano y le dije, mami, vamos a orar. Pero cuando yo le dije orar, con una voz bien fea y dijo, no sé orar. Yo me quedé sorprendida, dije, esto esto está feo, le dije. Entonces llamé a unas hermanas y ellas tan lindas llegaron. Y esa tarde, en un cuarto, las hermanas discernieron que era bien espiritual, le hablaron a mi mamá, pero ella se tapó los oídos y no oía nada. Cuando una hermana empezó a darle palabra y le dijo, tú has enseñado mi palabra y me has conocido, pero has abofeteado mi rostro, dijo, con haberte unido al enemigo. Pero yo te alcanzo y mi misericordia es grande. Y le dijo, y te perdono, arrepiéntete, le dijo. Cuando yo oí esa palabra y mi mamá tapándose la cara, entonces yo empecé a clamar, nunca había hecho eso, y clamaba al Señor por misericordia y le decía, madre, Padre, pida perdón. Total de que un momento que hubo de ese clamor y las hermanas orando en lenguas y todo, y cayó el Espíritu Santo de una forma que yo caí al suelo, hablaba lenguas, mi cuñada recién había 8 días tenía de haber recibido al Señor hablando en lengua. Aquello fue mi mamá empezó a llorar y empezó a pedir perdón. Fue algo precioso, lindo, vas a decir.
yo, ahí fue donde yo empecé a ver lo que era la presencia del Señor y la misericordia del Señor. Ella murió como a los 15 días. Al otro día de eso resultó cantando un himno, ya con mucha paz, y murió con paz a los 8 días. Yo sé que está en la presencia del Señor, porque después el Señor orando, yo le hice la pregunta, ¿verdad? Que por qué no había dejado más tiempo a mi mamá, que habíamos tenido ese tiempo tan especial, ¿verdad? Con ella. Entonces el Señor me dio una visión y yo la pude ver en el cielo, y ella me dijo: estoy feliz, este lugar es lo más lindo que puede haber. Habían niños, flores, personas cantando, era algo precioso. Hija, por favor, ya no llores, porque Dios está contigo. Y yo no quiero irme a este lugar. Fue una paz que me vino. Y luego la escritura de Isaías 48, 1 y 2 dice que el Señor se los lleva para que descansen en su paz y para que entren en su gozo. Dije: gracias, Señor, gracias, Señor. Y ahí se me quitó todo ese luto, toda esa duda. Llegué a tener una convicción de lo que es estar en la presencia del Señor. Maravilloso, Tita, maravilloso. ¿Cómo nos ministra esto? Mira, es una historia parecida un poquito a la de Albita, esposa de Arturo Fernández, parecida a la de Lucky, la esposa de Milton, que también cuando ellas habían tenido una experiencia con Dios, pero cuando fueron tocadas por el Espíritu Santo, sus vidas cambiaron y fue algo maravilloso. Así es que estar siguiendo, buscando la llenura del Espíritu Santo, tener la presencia de Dios en nosotros, cambia completamente todo, porque es como que viene a iluminar lo que faltaba de nuestra vida, lo que le da más sentido, más valor y más fuerza al Evangelio. Miren, ha sido maravilloso haberles tenido con nosotros. Quiero decirles que ustedes ya visitaron hoy el Ecuador, porque ahorita están en el Ecuador. Esto es maravilloso, como dice María Teresa, la tecnología. Están en el Ecuador ahorita porque aquí están nuestros hermanos escuchándoles, viéndoles y sabiendo de que con ustedes, yo les contaba a los hermanos que juntos con Jonatán recibimos el llamado de parte de Dios a ser ministros del Evangelio. En el 85, si mal no estoy, ¿verdad? En el 85 recibimos ese llamado juntos, junto con otros hermanos. Éramos un grupo de 7 que fuimos reconocidos ministros del Evangelio, y desde entonces pues servimos. ¿Por qué no cerramos con que Jonatán nos cuentes qué haces hoy en día sirviendo al Señor? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Puedo poner un minuto adicional? Sí, por supuesto, claro. En cuanto a la primera pregunta, una experiencia que marcó mi vida fue cuando en vez de la carpa me invitaron los que quisieran bautizarse en agua. Yo, como buen presbiteriano, me bauticé a los 12 años, pero me bautizaron nada más. Yo no sabía ni qué significaba eso. Cuando invitaron y toda la cosa, casi que me tiro de cabeza a la piscina, porque cuando me bautizaron fue por aspersión, cero convicción. Como ya había cumplido, ya había pasado el curso de catecúmenos y ese era el sistema, ¿verdad? Aspersión. En la carpa casi que me tiro. Ahí sí era como una convicción. Me acuerdo que antes de que fuese el bautismo en agua, oraron por el bautismo en el Espíritu Santo. Y a la par mía estaba el doctor Solares. Ese tocó, yo me quedé asustado, que el doctor, el grandulón, y cayó y toda cosa. Yo viéndolo y caigo también, una cosa preciosa del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, con gozo nos bautizamos. Y en cuanto a tu pregunta final, ¿qué me decías? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué estoy haciendo ahora? El Señor nos llevó de 11 años a un ministerio que se llama Intimidad con Dios. Cuando nos subirá de verbo, quedamos libres, pues. Buscamos en varias congregaciones, y la segunda vez que pasamos por ese ministerio, el Señor le dijo: esposa, aquí los quiero.
y ahí estamos desde hace 11 años. Soy parte del cuerpo pastoral por misericordia de Dios y estoy a cargo del grupo de intercesión. Recibimos varios cursos, pero especialmente un curso bien intensivo de 2 años y medio más sobre intercesión profética. Entonces, eso nos equipó para ahora actuar en el espíritu en una forma cada vez mayor, conociendo más la esencia del Señor, conociendo más cómo nos quiere seguir utilizando. Así, en eso estamos siendo ahorita, a cargo de ese grupo, siendo uno de los pastores y siendo a nuestros con convicción. Hermoso, hermoso. María Teresa, no sé si tienes algo más, pero yo estaba pensando que también Tita ore por nosotros o Jonatán oren por nosotros para cerrar orando por el Ecuador, por nosotros, y que tú al final, María Teresa, ores por ellos, por la familia Guzmán. ¿Te parece? ¿Les parece? Claro que sí. Como tú digas. Entonces, Tita o Jonatán, que oren por nosotros, por favor. Pues, nuevamente, Señor, estamos ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que tenemos, si clamamos a ti, tú nos escuchas y tú nos respondes, Señor. Y en esta hora, Señor, te entregamos la vida de nuestros hermanos en ese país. Gracias, Padre, porque tú has puesto en ellos esa visión, Señor. Gracias por el cumplimiento de las profecías y las palabras que han sido habladas sobre ellos, Señor. Sabemos, Señor, que hay un gran propósito, no solo para ese país, para los habitantes de ahí, que hay hombres, mujeres y familias que te buscan, Señor. Y si te buscamos, Señor, y si te clamamos a ti, Señor, yo sé que tú vas a estar al cuidado nuestro y de nuestros hijos, Señor. Gracias por la obra que tú estás realizando y que vas a seguir realizando. Sabemos, Señor, que todo esto que ha venido, Señor, ha sido, Señor, para levantar nuevamente, Señor. Ha sido como una zaranda, Señor, y en el nombre de Cristo está cayendo el buen trigo, Señor, la buena semilla que va a dar un fruto a 100%, Señor. Gracias porque tú eres el que hace las cosas perfectas, Señor. Y si estamos bajo el abrigo del Altísimo y morando, Señor, yo sé que nada, ni una plaga, nada tocará nuestra morada, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas y nos guardarás siempre, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por sus hijos. Sabemos, Señor, que ellos son entregados a ti, Señor. Cada hijo, Señor, fue presentado delante de ti, Señor. Y tú eres, Señor, el Rey y Señor de nuestros hogares. Eres el Rey y Señor de nuestras naciones. Eres el Rey y Señor de todo lo que existe. Y en el nombre de nuestro amado Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre amado. Señor, tu palabra nos enseña de que el cielo pasa y recibe el daño, pero el avisado, Señor, está escondido en ti. Nosotros estamos escondidos en tu mano poderosa, Señor. El Salmo 91 nos lo enseña, pero lo más importante es saber que estamos en tu mano poderosa. No dependemos de países ni de distancias, dependemos de la certeza de tu palabra, que el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra, oh Dios omnipotente. Y es lejos o cerca donde estemos, estamos bajo tu mano, bajo tu protección y bajo el cumplimiento de cada uno de los propósitos que tuviste para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Mil gracias, Tita y Jonatán. Gracias por esta bendición tan grande que nos han dado de ver sus ejemplos, de poder sentir el corazón sencillo, pero creyente a todas las palabras de Dios en su vida. Y eso nos anima y nos contagia muchísimo a todos y nos enseña. Una de las cosas que estaba pensando mientras yo los escuchaba es qué importante fue la decisión que un día sus padres tomaron.
Y qué importante fue la decisión que ustedes tomaron de aferrarse al Señor, porque eso ha trascendido a generaciones. Hoy estamos aquí un grupo de personas que probablemente no venimos de padres o abuelos cristianos, pero que nos ha tocado a nosotros tomar la decisión, porque eso va a trascender a las generaciones. Aún yo puedo ver que no solo a las generaciones descendientes, sino a nuestros padres, como el ejemplo de Tita bendiciendo a su mamá, trayéndole luz. Así también muchos de nosotros estamos en el papel de bendecir a nuestros padres y llevarles luz. Y ese siento que es el mensaje que fuertemente hoy nos está dando el Señor aquí, querida familia ecuatoriana, que muchos de nosotros, yo no, gracias a Dios mis padres ya están en el cielo, pero conozco sus padres y nosotros los hacemos como nuestros, que muchos no conocen el evangelio de verdad que trae salvación. Y así como nosotros tuvimos que salir de una religiosidad evangélica, muchos les toca salir de sus propias religiosidades para conocer la verdad del Señor. Y esta ha sido una transmisión que la recibimos con todo el corazón. Tita y Jonatán no tienen idea la riqueza que nos han dejado, la riqueza que nos han dado esta noche como ejemplo de seguir, somos luz, nuestras decisiones trascienden a nuestros hijos, a los nietos y también a nuestros padres, ¿no? Así que los bendecimos en el nombre de Jesús, Jonatán y Tita, los bendecimos. Damos gracias a Dios por la obra que Él ha hecho maravillosa en ustedes, por ver la fidelidad tan grande en sus vidas y en la de sus hijos y los hijos de sus hijos. Que continúe con mucho mayor gracia y favor de Dios sobre ustedes para que disfruten aquí en la tierra las bondades de Dios, aquí en la tierra esa vida en abundancia que Jesucristo vino a dejarnos, porque nos espera una eternidad maravillosa, pero la podemos comenzar a disfrutar desde ahora creyéndole a Él y caminando de su mano, caminando agradecidos por este gran amor que Él nos ha tenido. Los bendecimos en el nombre de Jesús, que continúen recibiendo la salud de Dios, la dicha y el gozo que trae la presencia de Dios a sus vidas y los resultados de las respuestas de sus oraciones respecto a sus hijos, a sus nietos. Los bendecimos para que, así como Él nos dice, que Él nos dará mucho más de lo que le pedimos, que ni nos imaginamos cuánto más Él nos puede dar, así lo pedimos para ustedes, que lo que han pedido les sea respondido con mucho más favor y gracia de parte de Dios a sus vidas. Y gracias por ese amor tan hermoso que irradian, esa fe que de verdad irradian y transmiten. Ese gozo y esa paz, esa unidad que tienen, nos bendice muchísimo. Y esa es la vida. Esa es la vida de Dios en ustedes y a través de ustedes, y la vida que nosotros queremos. Una vida en donde vemos que Dios es real. Y Él no vino solo para hacernos un poco mejores. Él vino a levantar a los muertos a vida. Y Él vino a eso. Y nosotros es lo que ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Nos ha trasladado a la vida eterna y nos sacó de tinieblas, y los bendecimos porque ustedes continúan siendo esa luz y anunciando las virtudes de nuestro Padre. Gracias, Señor, por ellos y toda su familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.